Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva sesión de métodos radiológicos, radiología convencional. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son las variaciones en técnicas radiográficas de la extremidad inferior y la caja torácica. Mi nombre es Ronald Silva, tecnólogo médico a cargo de la asignatura, y les doy la más cordial bienvenida. Comencemos. Vamos a partir primero estudiando lo que son las variaciones de la extremidad inferior. Los posicionamientos que vamos a revisar en esta sesión corresponden a técnicas complementarias a las que ya vimos en el posicionamiento de extremidad inferior, que está en otro video. Estas son proyecciones complementarias útiles que se solicitan y que es necesario que ustedes manejen para su futuro desempeño profesional. Comencemos. Vamos a partir hablando del sesamoides tangencial. Esta proyección lo que intenta es poder demostrarnos radiológicamente los sesamoides, ¿ya? Que nos vamos a encontrarlo en la base del primer dedo del pie, del dedo gordo, los cuales cuando se tienen una fractura, una lesión en ellos, causan mucho dolor al paciente y es por eso que se necesita estudiarlos. Esta proyección en sí es sencilla y es solicitada generalmente como sesamoides axial, a veces lo pueden pedir como frontal lateral, y estos son visibles en la lateral de pie, si recuerdan. Pero para poder separarlos completamente estaría esta proyección que nos permite estudiarlos desproyectados. Existe una proyección complementaria que es sesamoides con carga, el cual se lo subiré al aula en modo de paper para que lo puedan estudiar, que es igual de válida que esta, pero la diferencia es que esa aplica el factor de que el paciente carga el pie. Para propósitos de la clase solamente vamos a estudiar esta, así que vamos con ello. Bueno, esta proyección la vamos a realizar en un chasis 18x24 transversal. Pueden hacerlo longitudinal. Lo importante es que quede en el centro del receptor de imagen, eso es lo más importante, pues va a ser una proyección única que vamos a tomar. La podemos tomar en la mesa, inclusive en el piso. Ustedes se pueden adaptar. Lo importante es que tienen que tener claro que es sin booking. Vamos a necesitar que el paciente entregarle el protector tiroideo gonadal. Vamos a trabajar a 1 metro de distancia. Es importante que marquen el lado anatómico, indicando si son los del lado derecho o izquierdo. Y ya entrando al posicionamiento, vamos a tener que el radio central va a ser perpendicular y va a ir dirigido tangencialmente a la cara posterior de la primera articulación metatarso-falángica. En este caso vamos a tener que va a ir justo en esta zona, ¿ya? Puede ser en esta posición como PA, como inicio de carrera, o el paciente lo colocan sentado con la pierna estirada, traccionando. Cualquiera de las dos es igualmente válida. Ahí ya es a comodidad de ustedes. Lo importante es que practiquen las dos para que elijan una de ellas, ¿ya? La posición del paciente, vamos a dorsiflexionar el pie de modo que la superficie plantar del pie forme aproximadamente un ángulo de 15 a 20 grados con la vertical. O sea, ¿qué quiero con eso? Que al dorsiflexionar esta región, que es donde se encuentran los sesamoides, quede desproyectada de lo que es el calcáneo, porque si no van a quedar superpuestas la estructura y es lo que no necesito. En esta proyección, que es como PA por así decirlo, que el paciente está como en inicio de carrera, si se dan cuenta el calcáneo queda más separado, por lo tanto no nos interferiría con el radio central, por lo tanto la imagen nos permitiría estudiar los sesamoides despejados. Dorsiflexionar el primer dedo gordo y descansar sobre el chasis para mantener la posición y asegurarse de que el eje longitudinal del pie no esté rotado. Colocar sacos de arena u otro tipo de apoyo en ambos lados del pie para impedir que se mueva si es que es necesario, ¿ya? Si su paciente es cooperador o si ustedes explican bien el posicionamiento, no es necesario en estricto rigor, pero en el caso de los niños o adultos quizás sea útil utilizarlos. Acá tendríamos entonces, miren, si se fijan el otro pie está completamente tirado y aquí estamos haciendo esa flexión que permite que la zona de estudiar quede despejada, ¿ya? Ahí estaría. Acá puede ser un elástico, una bata recortada,
ahí ustedes se la ingenian, y lo importante es obtener esto, donde podemos estudiar lo que son los sesamoides completamente desproyectados. Y esa es la utilidad de esta proyección. Si hubiese alguna fractura, si estuviesen desplazados, ya. Acá tenemos la otra posición, como inicio de carrera que les decía yo. Se puede colocar un soporte de tal manera de brindar más apoyo o más comodidad al paciente en realidad, pero ambas son igual de válidas para el estudio, y si se fijan la imagen que se obtiene también es muy buena, en la cual me permite estudiar los sesamoides desproyectados. Los criterios de evaluación para esta proyección nos dicen que deben verse de perfil los sesamoides sin superposición, y eso lo vamos a lograr siempre con una buena posición del pie. Los bordes de los márgenes posteriores de la parte distal del primer al tercer metatarsiano se ven de perfil, ya, por lo tanto van a estar todos superpuestos, y eso nos permite indicar que hay una dorsiflexión correcta, y el centrado y la angulación son correctos si los sesamoides están libres, ya. Aquí mezcla entre la angulación, claro, dijimos que es perpendicular, porque es una vista tangencial, pero en el caso que el pie sea un paciente dañoso que no puede dorsiflexionar porque tiene dolor, etcétera, podrían quizá angular el radio central, ya, pero es una proyección que se puede hacer, no es tan compleja. Lo que hay que tener cuidado, que como decía en un posicionamiento, es que quede rotado, inclinado el pie, porque si no se van a superponer y ya no nos va a quedar desproyectados. Bien, otra proyección complementaria van a ser las proyecciones del pie, pero con carga, ¿ya? En este caso, las proyecciones de pie con carga van a ser útiles, pues, por ejemplo, hay lesiones que al tomarlas sin carga, o sea, con el paciente en reposo, con el pie apoyado solamente sobre el receptor de imagen, no se van a mostrar. Y al hacer la carga, nos permite estudiar la forma en que realmente se comportan las articulaciones que intervienen en esta parte, en este caso del pie, y así poder saber si es que hay alguna lesión en ellas. En el caso del pie con carga, la proyección como tal puede tomarse un pie o los dos pies a la vez. Ustedes también, insisto, se acomodan a su necesidad. A mí en lo personal prefiero tomarla de a un pie, porque primero, por ejemplo, si se fijan acá en la imagen, el paciente está sobre el receptor de imagen, y si un paciente es muy grande podría rompernos el receptor, entonces es mejor de un pie. Lo importante es que realice la carga de forma correcta. O podrían colocar también, ahí se colocan unos como cajón donde uno coloca debajo de ellos el pie, entonces así el paciente no se carga, y ahí ya nos despreocupamos de que se vaya a romper el receptor de imagen. El posicionamiento es el mismo de un pie, en el sentido de que vamos a tener que darle angulación de 15 grados en sentido posterior hacia el calcáneo, y a la base del tercer metatarsiano. Y la idea es que, por eso es muy recomendable tener el soporte para que el paciente se pare con los dos pies a la vez, que el peso se divida en forma uniforme en ambos pies. En el caso de que no tengan el soporte y porque su receptor de imagen se pueda romper, lo que pueden hacer es que el peso del cuerpo lo carguen en el pie que vamos a tomar la radiografía en el momento del examen. Y así evitamos de que se vaya a dañar el receptor. Ahí tendríamos, bueno, esto es un equipo digestivo, ¿ya? De los cuales se permite que el pie se ponga en 90 grados en la mesa, y ahí está apoyado el paciente tomando la proyección, ¿ya? Bueno, acá está cortada la imagen, pero obviamente es por el hecho de que aquí debe ir el nombre del paciente, y para proteger la privacidad del paciente obviamente se elimina esa zona, pero la idea es que se observe completamente el pie. Entonces tendríamos acá la opción, la imagen con los dos pies o con un pie. Cuando hacen esto, entonces ustedes le indican al paciente que cargue y apoye el peso del cuerpo en este pie, ¿ya? Sin doblar la rodilla, porque si dobla la rodilla va a interferir con lo que es el radio central y va a aparecer la rodilla en vez del pie. Entonces la idea es con la pierna recta que carguen y así poder tomar la proyección.
¿Cuáles son los criterios de evaluación? La proyección va a mostrar los pies desde las partes blandas que rodean la falange hasta la porción distal del astrálago, o sea, el pie en su totalidad. La parte distal de la tibia se puede ver vista superpuesta sobre la mitad posterior de la tibia, y bueno, eso es por el hecho de que la forma en la que está posicionado el paciente, pero las superficies plantares de las cabezas de los metatarsianos deben aparecer directamente superpuestas si no hay rotación. Se muestra una angulación apropiada con los espacios articulares tarso-metatarsianos abiertos y la visualización de la articulación entre el primer y segundo cuneiformes. Y las bases de los metatarsianos deben estar en el centro del campo de colimación, donde va a ir estrictamente el rayo central. La proyección complementaria a pie a P con carga es el pie lateral, en la cual sí o sí necesitamos un soporte, o como lo hacen ahí en la imagen, se coloca unos trozos de madera, que es generalmente lo que se utiliza, para que el receptor de imagen quede entre medio de los pies, y de esa forma poder obtener la imagen con carga del pie con el rayo horizontal. Lo ideal sería trabajar en un equipo columna-techo, que me permite movilizarme por toda la sala. En el caso de que no se pueda hacer y se tenga un columna-piso, tendríamos que quizás poner al paciente sobre un cajón, que son unos cajones especiales que se ocupan para estas proyecciones, o ya más, si es que no lo tienen, tendría que ser sobre la mesa, cuidando de que el paciente no se vaya a caer, ¿ya? Pero generalmente tienen este aditamento para el pie con carga, que es como un cajón donde el paciente se sube y tiene en la mitad un espacio donde uno coloca el receptor de imagen y puede tomar las proyecciones sin problema. Acá estaría el cajón que yo le explicaba, entonces el paciente se coloca ahí. Lo que sí, el tubo baja bastante, ¿ya? Estos son cajones muy bajos, la verdad, porque generalmente son más altos, porque el tubo, tienen que pensar que acá tendría que llegar a la altura del piso prácticamente, y no todos los tubos tienen esa facilidad. Entonces, generalmente es un cajón más alto, pero la función es la misma. El receptor de imagen queda en el lado opuesto por donde ingresa el rayo central, y la imagen se forma el pie lateral con carga. En esta forma, según este cajón, me permite que el peso se divida entre ambos pies de manera equitativa, y la gracia que tiene esta proyección, bueno, cuando ustedes la envíen, y sobre todo en el digital, que ustedes editan la imagen después en el postprocesamiento, tienen que mostrar igual idealmente la tabla, porque si lo recortan para que no se vea, el médico va a quedar en la duda si fue con carga o no, ¿ya? Y aparte, el rayo central puede hacer de que, si lo centramos acá por la desviación del haz, si se fijan, aquí está el borde de la tabla, pero aparece como que traspasa, como si estuviese entre medio, pero simplemente por la divergencia del haz, que hace que la imagen que están arriba aparezcan como dentro del cajón, ¿ya? La solución para evitar ese error o artefacto o esa forma de visualizar sería centrar el rayo central más abajo, a la zona de donde está la planta del pie, de tal manera de que así evite que las estructuras queden como entre el cajón, ¿ya? Pero lo importante es que se tiene que ver el pie lateral completo. Si se fijan, aquí está recortada muy justa la imagen, pero tiene que verse en su totalidad. Y acá lo que queremos ver es cómo se comportan, al igual que en el pie AP, en el pie lateral con carga, el arco del pie, para ver en el caso de estudio pie plano, ya, porque si lo hacemos un pie lateral normal, el paciente podría mover o colocar el pie, o uno lo posiciona de tal manera que quede, entre comillas, lo más normal o como debiese verse. En cambio, aquí estamos viendo en realidad cómo se comporta el pie en el momento de la carga, en el momento del paciente de estar en bipedestación. Entonces, como les decía, esta proyección nos sirve para ver cómo está la situación estructural del arco longitudinal, ¿ya? Y lo ideal de los pies es tomar con carga bilateral, porque así comparamos cómo está un pie del otro.
Recuérdense que a veces podemos ver un ángulo que no es, que pareciera que es anormal, pero resulta que es una variante del paciente, por lo tanto es necesario tener los dos pies para ver si es que este ángulo se repite y ahí sería una variación del paciente. Y bueno, esto es lo que les expliqué, que tiene que verse la totalidad del pie y criterios de un pie lateral. El calcáneo, este huesito que está en la parte posterior del pie, del retropié, también lo vamos a estudiar y lo vamos a estudiar en su proyección axial. Ya no se puede estudiar de frente porque, por ejemplo, en un pie AP queda superpuesto. En el pie lateral vemos, pero estamos viendo una vista lateral, nos falta como una vista AP o axial. Y esta es la proyección para ello. ¿Ya? Esta proyección va a llevar angulación, una angulación de 40 grados. Y lo importante de esta proyección, bueno, podemos tomarlo transversal dividido en un 18 por 24 si tomamos el calcáneo axial y lateral, o sería en el centro del receptor de imagen si tomamos solo esta proyección. Lo importante es cumplir con el tema de la angulación para poder formar esta imagen. ¿Ya? Va a tener una angulación de 40 grados del radio central y es importante de que para la posición, como dice acá, pedir al paciente que tire con suavidad pero con firmeza para mantener la superficie plantar tan perpendicular al receptor de imagen como sea posible. ¿Qué significa eso, profe? Significa esto. El paciente lo tengo ahí, le pueden colocar una esponja o algo para ayudar para que esté más cómodo y el paciente va a traccionar de tal manera que me quede perpendicular. Va a tener 40 grados de angulación que van hacia el calcáneo directamente y eso me permite obtener esta imagen. Pero, y aquí es muy importante el pero, acá para el libro la imagen está en el centro, posicionado perfecto, muy bien. Pero si hacen esto, esta imagen recortada se ve hermosa, va a quedar por acá el calcáneo. Y es obvio, si tengo una angulación de 40 grados, piensen que la imagen se proyecta por acá. Si trazamos una línea, va a quedar aquí la imagen del calcáneo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un calcáneo axial? Ustedes el pie lo colocan aquí al borde, ¿ya? Corren el chasis más hacia acá. De tal manera que con la proyección de los 40 grados, la imagen les queda centrada y les queda hermosa, ¿ya? Otro criterio importante es que hay que fijarse que el pie debe quedar como cuando ustedes tienen el pie acá, como si se fijan está derechito, con unos 10 grados de rotación a medial, ¿ya? Esa es la rotación correcta del pie. ¿Qué va a generar eso? Que la línea, esta que está aquí, que es la del colimador, va a pasar como por el tercero justo con la base del calcáneo. Y ustedes dicen, ya profe, estoy listo. Puse el pie acá cerca del borde del receptor de imagen, lo roté levemente a medial, son 10 grados, nada, es como una mortaja, muy poquito. Y les va a quedar una imagen así. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Es que permite ver acá la tróclea peronea separada, ¿ya? Por eso esa leve rotación a medial. Pero lo importante de esta proyección es esto, ver el calcáneo en toda su extensión y generalmente cuando la fractura del amante, la fractura del que pillaron y saltó por la ventana y se cayó con los calcáneos y se fracturó, se aprecia acá. Entonces, muy importante esta proyección. Ahí, claro, paciente con fractura es distinto por el hecho de que quizás no van a poder hacer una tracción. Y lo que, bueno, lo vamos a ver en la clase de trauma más adelante, pero bueno, ya lo mencioné. Si el paciente no puede lograr que esté perpendicular y por ejemplo queda con unos 10 o 15 grados, ustedes miden con el goniómetro, eso se lo podrían aumentar al radio central, o sea, en vez de 40, darle más ángulo, 60 por ejemplo, de tal manera que se logre esta angulación de 40 grados con el calcáneo. ¿Ya? La imagen obviamente queda más elongada si aumento el ángulo. Pero si el pie no tiene una dorsiflexión, miren el otro pie, si se fijan no está en 90 grados, está relajado el otro pie. Si yo diera 40 grados no va a quedar la imagen. Entonces tendría que medir, ya si aquí tengo 20, le doy 20 más al radio central y compenso y de tal manera que axial la imagen. Si tienen dudas se lo explico en la clase nuevamente, pero lo importante es acá. Ojalá perpendicular para los 40. Como ustedes, su paciente es ideal,
cuando practiquemos van a poder hacerlo, pero ahí en el laboratorio lo podemos ver. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación de esta imagen tan linda que está ahí el calcáneo axial? Tiene que verse completamente, ¿ya? Desde la tuberosidad posterior hasta la articulación astragalocalcánea de la parte anterior. Sin rotación, una porción del sustentáculo astragalino debe mostrarse de perfil internamente y su proyección complementaria, el calcáneo lateral, ¿ya? El calcáneo lateral nuevamente 18/24 dividido. Generalmente te piden axial y lateral, entonces uno lo toma dividido el receptor de imagen. Ahora es digital y pueden tomar separado ustedes cuando estén trabajando, pero como consejo para hacer más rápido el manejo sería ideal trabajar en receptor de imagen dividido. Nuevamente la mesa sin buque, la protección igual, distancia 100, pero esta proyección aquí ya es perpendicular, porque es como un pie lateral focalizado en el calcáneo. ¿Dónde va a ir el radio central? Dirigido a 2,5 por debajo del maleolo interno. Tengo aquí el maleolo, se palpa cuando hacen el pie lateral o el tobillo lateral, y de ahí 2,5 hacia abajo. Listo, ese es el centraje, el pie está lateral. Lo que pueden hacer es colocar un apoyo. Bueno, aquí es grosero el apoyo, pero es para que quede completamente apoyado el calcáneo, que es el calcáneo lateral lo que estoy estudiando, ¿ya? Acá si se fijan, este paciente queda apoyado el calcáneo, por eso depende su paciente de la forma del pie de su paciente, pero maleolo 2,5, centraje ahí, radio central perpendicular, y obtienen esta hermosa imagen donde podemos obtener una vista lateral completa de lo que es el calcáneo, ¿ya? Y obviamente esta es comparativa o complementaria, perdón, del calcáneo axial. Serían las dos vistas para estudiar. Hay otras proyecciones que vamos a ver a continuación que son para estudiar acá. Esta articulación, que es la articulación subastragalina, y el seno del tarso. Pero acá ya son visibles. Entonces, si yo les preguntase dónde puedo ver, sería en esta proyección y en la siguiente. Que todavía no, vamos a ver los criterios primero. Vamos a ver el calcáneo de perfil, la parte distal de la tibia y peroné por encima, así como el escafoides y espacio articular abierto del calcáneo y del cuboides distalmente, y sin rotación se ponen manifiestos por las porciones superiores y superpuestas del astrágalo, articulación subastragalina, que está abierta o astragalocalcánea, y el maleolo externo superpuesto sobre la mitad posterior de la tibia y el astrágalo. El seno del tarso y el espacio articular calcáneo cuboideo deben aparecer abiertos. Miren que el seno en esta proyección se ve muy bien. ¿Y cuál es la otra proyección entonces de la pregunta? Es esta, que no es una, son 4, ¿ya? Pero es el método de Brodem. El método de Brodem me sirve para estudiar la articulación subastragalina y va a constar de una doble angulación. Vamos a tener una angulación de la estructura a estudiar, que va a ser el pie rotado a medial en 45 grados, sería como un tobillo oblicuo interno, esa misma posición. Lo que hay que tener siempre, ojo, cuando hago estas proyecciones oblicuas, que no es dorsiflexionar, es la pierna completa, incluida la pierna, y el pie rotan medial 45 grados. Porque a veces, si ustedes tiran su mano y sobre la mesa o donde estén apoyados en este momento y rotan, pero mueven solo los dedos, se dan cuenta que el antebrazo no rota. Y solamente estoy haciendo que la mano quede oblicua. En el pie en ese caso tampoco hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es rotar completamente, inclusive el antebrazo, de tal manera que quede con 45 grados a media. Y la segunda angulación depende de la proyección. El método de Brodem está constituido de 4 imágenes, que son 4 imágenes en las cuales en todas la estructura está con una rotación a medial de 45 grados, pero lo que cambia es la angulación del radio central, que va aumentando desde los 10 grados hasta los 40. 10, 20, 30 y 40 grados. ¿Cuáles son las que solicitan generalmente? Los médicos no piden las 4, puede que les toque que les pidan las 4, pero generalmente piden 20, 40, porque ahí se nota una diferencia significativa y vale la pena tomar esas dosis, ¿ya? El centraje es muy similar al calcáneo lateral, pero en este caso, como estoy con angulación de 45 grados y no estoy lateral, va a ser 2,5 distal y anterior al maleolo peroneal.
Si solamente hiciera los 2,5 distal, la imagen no quedaría centrada. Entonces, acá tengo 45 grados, entonces 2,5 distal y medial. Y ahí tengo la imagen, ¿ya? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es 10? ¿Cuál es 20? ¿Cuál es 30? ¿Cuál es 40? Fíjense en cómo queda elongada la imagen, la estructura como tal. Y esta obviamente es la de 40 grados. Pues porque tiene una angulación, parece casi un calcáneo axial por la angulación o por la elongación de la imagen, de la estructura, ¿ya? Y las que piden generalmente son esta de 20 y 40. Y acá si se fijan se aprecia el seno del tarso. La proyección, lo ideal cuando uno toma en una mitad del receptor de imagen, por ejemplo la de 20, y levanta el pie del paciente con ambas manos si es necesario o con una, de tal manera de que los 45 grados o la posición en la que obtuve la primera imagen no varíe. Muevo el receptor de imagen con cuidado para que el pie quede en el otro lado del receptor. Apoyo el pie, que el paciente no mueva el pie y ahí angulo los 20 grados más. Porque, por ejemplo, si tomé 20 y le voy a dar la de 40, doy 20 grados más y listo, y tomo la imagen. Preocupándome sí de que cuando doy más ángulo tengo que verificar que el centraje quede bien, porque obviamente va a cambiar, porque tiene que ser 2,5 hacia distal y medial. ¿Ya? Si con 10 grados quedaba aquí, al dar la angulación, no sé, quedó acá, muevo el tubo, evito mover lo más que sea la estructura para que no cambie, porque la idea es que sea, ojalá comparativa en un ángulo y el otro, que quede lo más similar posible. Y acá tendría más o menos un esquema, bueno, una posición más exagerada obviamente, pero para detallar es útil, ya donde podemos ver el seno del tarso, y en sí esta proyección me permite estudiar la superficie articular posterior del calcáneo y detectar una lesión articular en la fractura de tipo comminuta, ya que esa es la utilidad. También esta proyección la piden cuando el paciente tiene una fractura de calcáneo y le colocan elementos de osteosíntesis, estos fierros, placas, tornillos, todo. Entonces le piden axial, lateral y Broden 2040, porque así obtiene una imagen casi de todos los lados del calcáneo y así pueden ver qué tan bien quedó, qué tan alineada quedaron los fragmentos. Entonces, por eso también la solicitan harto los traumas. Y claro, como dice acá, al menos en una proyección. Si hago las 4 en una, tiene que verse por lo menos la articulación. ¿Ya? Quizás no les va a quedar tan perfecta como esta, pero se ve en una de las 4. Generalmente la de 20, pero hay veces en la de 40 para el paciente. Depende de lo que solicita el médico. ¿Ya? Pero si les toca las 4, en una tendrán que mostrarla. Vemos lo que es extremidad inferior distal, tobillo, calcáneo, pie, y nos vamos a las rodillas. ¿Ya? Esta proyección de rodilla, PA, en bipedestación, con carga, y esa es la gracia, me permite estudiar el espacio articular y demostrar cómo se comporta cuando está en bipedestación, en carga realmente el paciente, que varía mucho de una imagen obtenida sobre la mesa en reposo, pues ahí no estamos demostrando realmente cómo se comporta y quizás no se condice con la molestia que nos indicaría el paciente, pues se ve que va a estar abierto el espacio articular y realmente cuando ponemos en carga al paciente se ve que no, y que hay una disminución como tal y podría ser la razón por la cual el paciente tiene tanto dolor. Esta proyección se va a tomar en un chasis 35 por 43 transversal en el estativo, bilateral, idealmente bilateral comparativa, pues así estudiamos las dos rodillas. Y en el caso de que se las piden unilateral, van a centrar en la rodilla afectada. ¿Ya? La angulación es doble. Una es del radio central, que son 10 grados en dirección caudal. En la parte media de la articulación de rodilla, 1,5 por debajo del vértice de la rótula. Como el paciente está PA, yo voy a ver dónde se proyecta la línea en el estativo y ahí voy a buscar los 1,5 bajo el vértice de la rótula. En el caso de que sea bilateral, el radio central irá acá al centro. ¿A qué altura? 1,5 por debajo. En el caso de que sea unilateral, sería en la misma rodilla a estudiar. La posición con los pies dirigidos al frente, el peso distribuido de manera uniforme entre ambos pies y las rodillas van a estar flexionadas en 45 grados.
Indicar al paciente que se apoye en el dispositivo de Buki, en el estativo, con la rótula en contacto con la Buki vertical. Alinear y centrar ambas piernas y rodillas con el receptor de imagen, con el radio central y con la línea media de la Buki y del receptor de imagen. ¿Qué significa ese trabalengua? Acá está. Ya. Este es el esquema ideal como uno debiese hacerlo. Y acá está. Entonces, 10 grados a caudal a 1,5 bajo el vértice de la rótula. Y ojo, 45 grados. Como generalmente uno hace esta proyección, hace que el paciente se apoye y coloque de tal manera que la punta de los pies quede como con el borde del receptor de imagen. ¿Ya? En este caso, si se fijan, sería a esta altura. Y le dice al paciente que como fuese a sentarse, doblando la rodilla, baje de tal manera de que entre el fémur y la línea de la pierna se formen los 45 grados. ¿Ya? Acá. El paciente acá idealmente se ve que está firmado en el receptor de imagen, depende del equipo con el que trabajen. Si queda muy lejos, como en este caso, van a tener que pasarle algo para que se sostenga el paciente, porque mantener los 45 grados como semi sentado, traten de hacer ustedes sentadillas y mantenerse por ese rato, pueden que tiriten y se mueva la imagen. Entonces, la idea es que el paciente esté lo más cómodo y una forma sería ayudarlo de esta forma. Pero lo importante es que los pies tienen que quedar hacia adelante, que la rodilla, cuando ustedes estén posicionando, pueden hacerlos como por parte. Colocan al paciente frente al estativo, con la punta de los pies que queden rozando a donde quedaría como el estativo como tal, y le piden que se agache formando los 45. Todavía no la van a tomar, es solamente para ver cómo se comporta, cómo se dobla, cómo se mueve el paciente. ¿Ya? Y al hacer los 45 se dan cuenta de que, porque el paciente va a estar primero de pie frente al estativo, con los pies a la altura de la línea hacia abajo del estativo. Al doblar las rodillas y llevarlas adelante para que toquen y hacer este semisentarse, van a darse cuenta que baja, obviamente, por lo tanto ahí tienen que buscar que el radio central quede en esa altura. No lo pueden hacer de pie porque si doblo las rodillas, el radio central no va a coincidir. Ven a esa altura que quedó, le dicen al paciente que se ponga, que se estire, que descanse, sin mover los pies, obviamente, y ahí ustedes bajan el estativo, ponen el radio central, bien. Y luego nuevamente vuelven a hacer la misma flexión, corroboran midiendo los 45 grados, se fijan que el radio central, pero ahí ya están listos, entonces tienen todo listo, van, le dicen al paciente que aguante, corren y disparan. Si trabajan con alguien mejor que esté rotando el tubo, ustedes van corriendo, cierran la puerta y toman la foto, ¿ya? Pero la ideal es hacerlo con calma, explicarles, sobre todo cuando estas proyecciones se las piden a pacientes que están con sospecha de artrosis y son pacientes de edad, no los van a tener los 10-15 minutos arrollados, no va a aguantar, ¿ya? Entonces es importante, lo hacen una vez, ven la altura, paciente que se relaje, pero que no mueva los pies porque si no va a cambiar todo el centraje, y fijarse que la rótula, que la rodilla realmente esté PA, que no esté rotada, porque si los pies los ponen, por ejemplo, separando los calcáneos con los dedos como una pelvis AP, con rotación a medial, la rodilla va a quedar oblicua, y la rodilla es una imagen PA, estricta. Entonces la rótula tiene que ir al centro, y hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces por eso en estas como pruebas, fijarse de que el paciente no se mueva. La imagen que se obtiene es similar, o bueno, depende del paciente en realidad. Pero si se fijan, de hecho pueden buscar estudios de Rosenberg de radiografías de rodillas con carga. Hay comparaciones y esta es la realidad donde se ve que, por ejemplo, este espacio está completamente o casi cerrado y ahí podría estar la causa del dolor del paciente y se le toma una radiografía de rodilla P normal de cúbito supino y se ve el espacio abierto. Entonces, por eso es importante realizar esta radiografía de buena manera. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, evaluar cómo se comporta, pero tiene que cumplir los criterios de una rodilla PA. Rótula en el centro, sin rotación, el tercio de la cabeza del peroné, con la angulación doble de los 45 y los 10 a caudal, se va a ver acá la fosa y podemos ver
si se fijan, completamente abierta esta zona, pero además me permite ver el espacio articular. Las mesetas tibiales se ven de perfil. Eso también me indica de que está bien posicionado el paciente. Los 45 grados lo hizo efectivamente. Esta proyección sería buena que la practiquen en su casa, con ustedes, con un familiar, con alguien, si es que pueden, obviamente, para que vean cómo se hace estos 45. No necesitan el tubo, pero es más que nada la posición, para que vean que tampoco ustedes mismos tratan de estar haciendo una sentadilla en 15 minutos, por eso hay que ser práctico, hacerlo una vez, buscar el centraje, ya descanse, pero mantenga la posición de los pies para que no se rote, y después cuando ya están listos, lo colocan nuevamente y ahí van y disparan. No olvidarse de la protección conadal y tiroidea. La conadal en este caso se va a colocar hacia atrás, no adelante. Y eso, ya no es una predicción difícil si ustedes la hacen con calma, pero rápido. Calma me refiero a que vayan paso a paso, siguiendo las indicaciones que les di. Bueno, en el laboratorio después lo vamos a poder ver mejor, pero hay que ir con cuidado para que salga bien la predicción, porque es muy, muy útil. Bien, vamos con los estudios, seguimos en rodilla, del túnel intercondilio. Ya, vamos a tener dos formas de estudiar el túnel. Una va a ser el método de Camp Coventry, de este caballero, ya, y otro que vamos a ver a continuación. Esta es una forma que es la forma más cómoda para el paciente, pues si se fijan, el paciente va a estar de cúbito prono, acostado, y vamos a levantar la pierna del lado a estudiar, de tal manera que se forma una angulación de 40 grados, como se aprecia acá, y el radio central se angula con la misma angulación que alcance la pierna, centrado en la fosa popltea, que va a ser pasando 1 centímetro bajo el vértice de la rótula, ¿ya? De tal manera de poder abrir la fosa o túnel intercondilio, quede bien demostrado. El pero de esta forma y el pro. El pro es muy cómodo para el paciente. El pero se elonga la estructura por la angulación de 40 grados. Método 2. Método de Holbland. ¿Ya? En esta posición el radio central va a ir perpendicular, por lo tanto no tenemos el inconveniente de que la imagen quede distorsionada por la angulación. Pero el gran pero es que es incómoda para el paciente, pues el paciente va a estar como arrodillado, apoyando las manos como si fuese a hacer una flexión de brazo, pero en este caso, en vez de estar con la punta de los pies, está apoyando la rodilla. Y si al paciente le molesta la rodilla, obviamente es incómoda, ¿ya? En esta, ¿qué se busca? De que el muslo, el fémur del lado a estudiar quede con una separación del radio central de unos 20 grados hacia anterior. Y el radio central aquí va perpendicular. Va a ir directo al hueco popliteo, ¿ya? Y acá dice, paciente se inclina hacia adelante 30 grados APP, o sea, 20 o 30 grados de separación hacia anterior. Una opción para que esta posición no duela tanto. ¿Por qué duele? O sea, que uno, no sé, lo hace acá en su casa, en la cama, es blando, pero acuérdense que la superficie de la mesa es muy dura. Entonces, lo que pueden hacer es poner la otra rodilla, que acá la ven que está superpuesta con esta que estamos estudiando, en 90 grados, y bajo esa rodilla le colocan una esponja, algo que acolchone, y el peso del cuerpo lo van a tener en esa rodilla, que está en 90 grados. Y la rodilla afectada la van a estirar de tal manera que quede hasta que se logre los 20 o 30 grados de separación, y así esa rodilla, que es la que estamos estudiando, que tiene que estar en esa posición incómoda, la puede mantener más cómodamente, y la otra, que va a estar recibiendo el peso del cuerpo, va a estar con una esponjita que va a hacer más fácil la posición. A mi gusto esta es mejor, pues la imagen no queda deformada por la angulación, pero hay que saber hacerlo y ser rápido, ¿ya? Así como en el túnel en la rodilla con carga les dije que hay que hacerlo paso a paso, acá también, sobre todo si es un paciente de edad. Ahora, si el paciente está con mucho dolor, no importa la distorsión y hacen la otra forma, ¿ya? Ahí ustedes se adaptan al paciente. Pero la gracia que tiene esta proyección, es, como les digo, es que es perpendicular a la imagen, queda mejor. Vamos a verla. Entonces ahí tenemos esta, donde está con la angulación, el paciente está de cúbito prono, acostado, levanta el pie, una esponjita y feliz, ¿ya?
la imagen es esta. Y tenemos esta otra que, si se fijan, la imagen es más real porque no está distorsionada, pero el paciente está ahí, está incómodo. O sea, traten ustedes de estar, piensen, uno cuando está partiendo, uno se demora y se demora, no sé, 10, 20 minutos, no, 10 minutos, que es el máximo en la prueba, y estar 10 minutos así apoyando la rodilla sobre la mesa es súper incómodo y se cansa y el paciente se mueve. Y generalmente a veces el error cuando a los alumnos les toca la prueba esta, es que en realidad el problema fue de que el paciente fue el que no aguantó porque es muy incómodo. Entonces, por eso se pueden tomar la otra, ¿ya? Pero hablando de calidad de imagen, esta es superior por el hecho, si se fijan, se ve la imagen con más detalle. Ahora, en el momento de que, si podemos hacer la evaluación, o cuando ustedes están trabajando, son libres de elegir cuál hacer, ¿ya? Tiene que sí fijarnos de que la rodilla no quede rotada, la rótula al centro, que cumplan los criterios de rotación, pero lo que me interesa acá es evaluar el espacio, el túnel, por eso se llama para túnel intercondilio, y apreciamos las eminencias, ¿ya? Es una proyección que cuesta un poco entenderla, pero cuando ya la entienden, cómo se articula en el proceso para hacerlo, se hace muy fácil. Los criterios, bueno, escotadora intercondilia subcerebral perfil abierta y sin superposición con la rótula. Eso es lo más importante, ¿ya? Y sin rotación, lo que les decía, simetría de la zona posterior distal de los cóndilos femorales, posición de la mitad de la cabeza del peroné y la tibia, visualización de carilla articular y espinas tibiales sin superposición, etc. Bien, hemos llegado, ya llevamos 41 minutos de bla bla, pero seguimos. Eso fue extremidad inferior, nos queda ahora un poquito de... pasamos a la caja torácica. Ya son unas proyecciones complementarias que son solicitadas y es importante que las conozcan. Vamos a ello. Vamos a ir a la AP lordótica de tórax. La AP lordótica de tórax va a ser una proyección que va a ser útil, pues por esta posición en la que ustedes ya ven en la imagen se coloca el paciente, me permite evaluar lo que son los ápices pulmonares, porque en una tórax PA normal van a quedar superpuestos y acá se van a ver despejados. Es útil en el caso de estudio de masas, secundario TBC, se solicita esta imagen, ¿ya? Esta proyección, al igual que una de tórax, se va a tomar al final de la segunda inspiración profunda, 1,80 m, es muy similar. Sería como un tórax AP, pero el paciente está en posición lordótica. ¿Cuánto es lo lordótico? Supuestamente debiesen ser unos 30 grados, varía el paciente, ¿ya? Pero la forma de saber cuánto es utilizar la misma anatomía del paciente. Entonces tenemos al paciente AP y ponemos un pie de distancia hacia adelante, luego ponemos el otro, apoyamos la parte alta, en este caso cabeza y cuello, y automáticamente se va a formar este arco en posición lordótica. Y los brazos se ponen en la cintura llevando los codos hacia adelante como en un tórax, de tal manera de poder estudiar lo que es la caja torácica, pero en esta angulación. Ahí estaría, brazos hacia adelante, con la separación, y miren, se ven los espacios completamente despejados. Profe, se ve cortada las fases, no importa, porque esta proyección es útil para ver esta zona. Bueno, la imagen está recortada y le falta la letra, me dirán, profe, no es diagnóstico, sí, correcto, está bien. Pero si se corta acá no importa, ¿ya? Porque lo que me importa es esta zona, porque por la forma en la que está dispuesto el tórax puede pasar eso y estaría bien, no hay problema. Pero no puede faltar esta zona ni la letra. Una variante, paciente policontuso, sería, o que no se puede poner de pie, es darle la angulación de 15 a 20 grados acefálico y la imagen que se obtiene es similar, ¿ya? No es la misma, pero en el caso del paciente que está, no sé, en la UCI, no se puede colocar de pie, se puede tomar esta variante, que es una opción válida
para realizarla, pero no es tan buena como en la en bipedestación por todos los beneficios que tiene tomar una proyección en bipedestación. Por eso se recomienda hacer la lordótica como tal, en bipedestación. De hecho, si les tocara la prueba tendrían que hacer esa. ¿Qué es lo que pasa con, qué es lo que veo en la lordótica? La clavícula queda casi horizontal por encima de las vértices pulmonares y es por el hecho de esta angulación de la caja torácica. Las costillas distorsionadas con arco anterior y posterior casi superpuestos, quedan como en línea, y va a estar sin rotación, donde los extremos externales de la clavícula equidistantes de la columna vertebral, bordes costales laterales a igual distancia de la columna, diafragma y bordes costales, silueta cardíaca nítida. Exposición con escala de contraste para visualizar trama broncovascular fina, principalmente en la zona de los vértices y campos superiores pulmonares. Siguiendo con lo que son las proyecciones complementarias de la caja torácica, vamos a ver otra que es de la vía aérea, ¿ya? Vía aérea superior lateral. Existe una proyección AP y la verdad no se las quise incluir, pues no se solicita mucho. Y la que entrega mayor información es esta. Generalmente estas se las piden típico el niño que se comió jugando un cristal, algún objeto, puede ser un adulto, no sé, una espina, no sé, algo. Y por la disposición lateral me permite ver la vía aérea desproyectada, pues queda por delante de lo que es la región de la columna, por lo tanto me permite estudiarla sin problema. La P es muy similar a una radiografía de columna cervical AP, entonces no hay mucha diferencia y la imagen que se obtiene es muy similar en comparación de esta que es ideal para ver la vía aérea de manera lateral. Y lo ideal acá es lograr de que, bueno, aquí está dibujada, pero cuando ustedes en digital sobre todo entregan la imagen y en el proceso manejan la latitud, el contraste y la nitidez, fijarse del tema perdón, del brillo, no nitidez, brillo, eh, de tal manera que sea visible la parte blanda para poder ver lo que es la vía aérea. ¿Ya? Brazos, la ideal atrás en las cruzados y bajar los hombros para poder observar completamente lo que es la vía aérea. Bueno, con poner los brazos atrás y bajar los hombros, vamos a obtener que queden desproyectados laringe y tráquea ocupada con el aire. Y vamos a tener una exposición óptima con tejido blando. O sea, la técnica no es tan alta en comparación de una columna cervical lateral, pues no quiero ver con detalle lo que es la estructura ósea. En este caso quiero ver parte blanda. Por eso es como, por así decirlo, burdamente sería una cervical superpuesta. Bien, vamos con el esternón. El esternón, como lo vimos con el calcáneo, no se puede estudiar frontal lateral, ¿ya? Y se va a estudiar oblicuo anterior derecho y lateral. ¿Por qué oblicuo anterior derecho? Por su disposición y relación con lo que es el corazón, y es por eso se hace solamente oblicuo anterior derecho y se complementa con la vista lateral donde queda totalmente desproyectado. Esta oblicua depende del paciente, la contextura, y hay veces que se ve perfecto y en otras no tanto, pero es importante que la manejen, pues se solicita. Es una proyección que va a llevar el radio central perpendicular en un chasis 24×30 longitudinal, en el estativo idealmente, con Buki, y el radio central va a ir perpendicular al centro del esternón. Pueden mirar por delante al paciente, porque por la espalda no se va a ver, y va a ser el punto medio entre la escotadura externa y el apéndice cifoide. ¿Ya? Se toma apnea para que no salga con borrosidad cinética, y es una oblicua anterior derecha. Implica que el paciente está oblicuo, ¿cuánto? 20 grados separados del estativo, donde va a quedar la zona anterior, o sea, el paciente va a estar PA, porque la zona anterior está cerca del receptor de imagen y el lado derecho va a ser el que queda en contacto. Oblicua anterior derecha, ¿ya? Y la imagen que se obtiene es esta. Obviamente es la imagen del libro y generalmente esta zona acá se ve muy bien. Esto es el libro, insisto, ¿ya? Si no les sale completamente el esternón, está bien, es lo normal.
Generalmente, como les decía entonces, se ve esta porción, acá esto se pierde, pero se puede, depende del paciente. La contextura del paciente generalmente hace la diferencia y la técnica, si es digital, se ve mucho mejor todavía, pero como les digo, cuesta que se obtenga bien y por eso la lateral es la que viene acá a mostrarnos completamente cómo está. Y ahí está. Bueno, estos serían los criterios y su complemento. Que esta sí es la que es más útil o más fácil o mejor dicho la que me entrega más información porque se ve mejor el esternón, ¿ya? El mismo chasis 24x30 longitudinal con buki en el estativo y acá la distancia cambia a 1,50 m, pues el parcel lateral y está en la zona media queda alejado, por eso alejamos el radio central, o sea, perdón, el tubo para compensar y no se produzca una magnificación que afecte la imagen. El radio central va a ir perpendicular al centro del esternón, o sea, escotadura, sifoides, punto medio, y como en la otra, en apnea respiratoria. Entonces, esta es la posición, si se fijan, es la misma de la vía aérea superior lateral. Brazos hacia atrás, como sacando pecho, de tal manera que los brazos queden atrás y no se interpongan en la vía aérea con la vía aérea y en este caso con el esternón. Por eso van hacia atrás. No van a ir cruzados adelante porque si no me van a caer, van a estar encima los húmeros superpuestos. Entonces por eso van hacia atrás, sacando pecho. Ahí estaría. Otra opción, paciente de cúbito. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero, como les dije, que los brazos no queden en la zona de estudio y por eso quedan hacia arriba. Y aquí estaría la imagen que se obtiene. Esta no es solo del libro, se obtiene así cuando ustedes la toman la radiografía. Y es posible ver las tres porciones del esternón desproyectadas. En el caso de la mujer, las mamas van a servirnos de filtro, así que no nos van a ir en contra, ¿ya? Lo que sí habría que aumentar la técnica. Bueno, en el caso del hombre también, ya sea por músculo o por grasa, también habría que compensar con técnica dependiendo del volumen del paciente. Y la imagen que se obtiene en digital es muy buena, como esta, gracias al ventaneo que se puede realizar. Y es muy útil porque si hubiese alguna lesión en el esternón, alguna fractura, va a poder ser demostrada, ¿ya? También sirve para estudiar en el caso de los pacientes que tienen prectus excavatus, donde la profundidad, por así decirlo, del esternón cambia. Entonces, esta imagen lo grafica muy bien. Ahora, vimos el esternón, pero el esternón no está flotando, está articulado y se une a través de la articulación esternoclavicular. Esta proyección se va a tomar de dos formas, PA y oblicua. Ya, lateral no porque queda superpuesta las dos. Entonces pueden pedirle la PA, que es bilateral, o separado, que serían las oblicuas. Esta se va a tomar en un chasis 18x24 transversal en el estativo o en la mesa. Ahí ustedes eligen, en la mesa sería la forma que está ahí el paciente dispuesto, o en el estativo apoyando simplemente el pecho. Red central va a ir perpendicular a nivel de T2, T3 o 7 centímetros distal de la vértebra prominente y obviamente en apnea para que no salga con borrosidad cinética. Ahí estaría la posición. El radio central 7 centímetros distal de la prominente y la imagen que se obtiene es esta. La ideal es que quede sin rotación para que así las articulaciones queden a los lados de la columna, porque si no, no se van a ver, ¿ya? Y si no, ya sería una oblicua, que es la proyección que vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos los criterios donde podemos ver ambas articulaciones desproyectadas equidistancia de las articulaciones esternoclaviculares de la columna vertebral. La proyección complementaria que me permite estudiar las articulaciones por separado son las oblicuas anterior, derecha o izquierda. Van a tomarse en un chasis 18x24 transversal, similar a la otra. A 1 metro, protector gonadal, tiroide obviamente no porque si no aparecería.
y va a ir perpendicular a nivel de T2 o T3 o 7,5 distal de la vértebra prominente y 2,5 a 5 lateral hacia arriba del plano medio sagital. Una forma también podría ser, si lo hacen en el estativo, fijarse por anterior donde está la posición del paciente y así les es más cómodo, ¿ya? Pero si es que lo van a hacer como dice acá, analicemos. Dice, a nivel de T2, T3 a 7,5, aquí estaría marcada la prominente distal, o sea, de aquí hacia abajo 7,5. Y después dice 2,5 a 5 lateral hacia arriba, o sea, hacia el lado que está alejado del plano medio sagital. Y la proyección es oblicua porque está con una angulación de 10 a 15 grados. 15 grados es lo ideal. Ya el esternón era en 20, está en 15. Es muy poca la rotación. Es como un hombro neutro, si se acuerdan que es con 15 rotación. Y el paciente en rotación día 15, lineal y central, la apófisis espinosa 3 a 5 centímetros lateral hacia arriba con el radio central y la línea media de la parrilla de la mesa de la Buki y central receptor de imagen con el radio central. Ahí estaría. Y en este caso, la oblicua anterior derecha con 10 o 15 de rotación muestra mejor la articulación esternoclavicular derecha. ¿Ya? En este caso, la oblicua anterior derecha muestra mejor la derecha. La oblicua anterior izquierda muestra mejor la articulación izquierda. Si quiero ver las dos, la PA. Ahí estaría la imagen, una oblicua anterior derecha donde puedo ver la articulación, la otra queda superpuesta y no me sirve. Y fin. Bien. Espero que no haya sido muy tediosa la clase. Estas proyecciones son complementarias, no son quizás muy sencillas, algunas las con carga, la Rosenberg por ejemplo, pero con práctica se hace. Si bien sé que no pueden practicar por las condiciones actuales, la posición la pueden practicar en su casa, contra la pared, con un familiar, y midiendo para que vayan acostumbrándose más o menos, es necesario que lo hagan. Pues es la única forma que tenemos al final de cuentas es la forma en la que uno aprende antes de llegar a la práctica con pacientes reales, ¿ya? Eso, el paper como les dije va a estar en el aula disponible para que lo vean. Si alguien quiere proponerlo como trabajo de investigación, bienvenido sea. Y eso, esperando haber aclarado sus dudas de las proyecciones, si es que no lo veremos en la clase. Me despido agradeciendo la visualización y eso, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.